conservación y restauración de Ciudad Perdida. Me encanta tenerlos todos acá y vamos a dar inicio con la presentación de Carolina. Bienvenida, dale. Vale, buenas tardes a todos. Gracias, Santiago, por la presentación. Voy a compartir acá un segundito. Vale. ¿Dónde estás? Listo. ¿Ya todos pueden ver mi presentación? No los escucho. ¿Sí? Sí, sí la estamos viendo. Vale, perfecto. Sí, lo estamos viendo. Entonces, mi nombre es Carolina Mendoza Díaz, soy arquitecta y vengo a contarles un poco la experiencia que tuvimos en la recuperación del Parque Teyuna Ciudad Perdida luego del huracán Macha. Todo esto pasó bajo el marco del programa de conservación del Parque de Teyuna Ciudad Perdida en el 2016. Para contextualizar un poco, quisiera explicarles pues el programa de conservación del Parque Arqueológico Teyuna Ciudad Perdida. Es un proyecto que nace bajo la alianza de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas y Ambientales Tayrona, el ICANN, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la FIAT, perdón, y el Global Heritage Fund en alianza con el ICANN. Entonces, este programa de conservación preventiva, el levantamiento de las estructuras en su campo arquitectónico y se hace de las estructuras que conforman el parque en sí. Estas estructuras pueden ser anillos de vivienda, muros, terrazas, escaleras, caminos. Todo esto se hace pues con el objetivo de restaurar, conservar, documentar y documentar las estructuras que componen el parque arqueológico. Para localizar un poco, pues el parque se encuentra dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta, tiene dos accesos principalmente. El punto rojo que se encuentra en el mapita en la parte de abajo es Ciudad Perdida. Entonces normalmente siempre realizamos un recorrido pues en carro hasta donde comienza este punto rojo y a partir de aquí se realiza pues una caminata para poder acceder al parque pues con todas las condiciones. Aquí hay un planito de altimetría que desde este punto pues es donde comenzamos a caminar. Aproximadamente se demora 2 días para poder acceder al parque, pues y vamos todos con los equipos y eso para poder realizar las intervenciones. Durante la metodología de trabajo pues la determinamos o la podemos sintetizar en 6 fases. La primera es la determinación de las estructuras arqueológicas que se van a intervenir y registrar. Luego de que se hace esa determinación, se empieza a hacer un registro y documentación preintervención, para lo cual pues necesitamos hacer salidas de campo. Luego hacemos una edición fotográfica, planimétrica y gráfica inicial. Estos documentos se le entregan al equipo de restauración. Ellos hacen intervención de las estructuras arqueológicas definidas y luego se hace nuevamente un registro y documentación postintervención para entregar un informe final de todo este proceso. Aquí en esta lámina podemos ver un poco el trabajo que se realiza en las salidas de campo. Para poder hacer la toma de datos, primero hacemos una limpieza del sector para poder identificar pues todas las estructuras. Hacemos una numeración también de las estructuras y de las piedras que lo conforman, una medición de las estructuras generales y se hace una toma de aerofotografías. Bueno, ya entrando un poco en contexto con el tema de este seminario, que es el poder del patrimonio en los tiempos de crisis, tuvimos una experiencia muy particular porque en el momento que íbamos a hacer una intervención después de una restauración, pues sucede el huracán Matthew. Entonces, para contarles un poco, entre los días 30 y 2 de octubre, el colatazo del huracán pues tuvo fuertes afectaciones sobre el Parque Arqueológico Teyuna. La intensidad de este huracán fue de 4 y tuvo vientos aproximadamente de 120 kilómetros que pues afectó bastante la vegetación, arrancando las raíces de los árboles.
Entonces, bueno, de aquí en adelante les voy a mostrar un poco como con el panorama que nos encontramos en ese momento en la subida. Nosotros ya teníamos destinado pues subir, pero con todo esto del huracán nos retrasaron el vuelo. Bueno, logramos llegar a Santa Marta. Una vez llegamos a Santa Marta, pues nos dicen que el estado pues del parque había muchísimos árboles caídos, pero pues estando con el equipo de trabajo allá, decidimos asumir este reto y pues hacer como la documentación de todo esto que sucedió. Entonces, pues en ese momento pues también había una preocupación. Ciudad Perdida es un sitio turístico, entonces la gente que trabaja en la montaña, la gente que trabaja en la sierra pues estaba muy preocupada de la incertidumbre que se presentaba en ese momento, pues porque no se sabía cuándo se iba a volver a abrir el parque. Entonces pues se suman junto a nosotros a tratar de abrirnos los caminos, ellos con todos sus equipos y su fuerza y pues con su conocimiento acerca de la montaña, y nosotros pues con cámaras y demás herramientas que nos servían para hacer esta documentación. A medida que íbamos subiendo nos íbamos dando cuenta pues que el camino estaba realmente bastante afectado. Esto es un paso que normalmente realizan los turistas en trekking, pues siempre tiene sus riesgos, pero en esta ocasión había que tener un poco más de cuidado, pues que también llevábamos equipos y llevábamos herramientas pesadas, entonces teníamos que estar como muy pilos para poder acceder. Bueno, y así fue todo. Esto fue antes de llegar al parque, ¿no? Este es el camino de subida. Aquí ya estamos llegando un poco a lo que sería la entrada del parque. Ya se empiezan a ver un poco las estructuras, hay caminos, hay escaleras que están pues tapados y atravesados por árboles. Esta es la entrada, lo que comúnmente se conoce como la taquilla. A partir de este punto, pues empezamos a ver que realmente se siente bastante, pues porque hay muchísima vegetación en el piso, muchísimas hojas caídas, se siente un poco seca la montaña, pues en comparación a cómo es normalmente o cómo era normalmente. Y este fue más o menos el panorama que encontramos ya dentro del parque como tal. Encontramos que hay muchísimos árboles sobre las estructuras, hay raíces totalmente pues por fuera del lugar donde se encontraban, y hay afectaciones directamente sobre las estructuras. Bueno, aquí hago un pare para mostrarles una foto de lo que era Ciudad Perdida antes. Se puede ver un poco el cambio del paisaje, de cómo pues se sentía muchísimo más abundante. Y en este momento, cuando ya llegamos a la terraza central, que es la foto que tenemos ahorita en pantalla, pues nos damos cuenta que necesitamos como renovar el plan de trabajo que ya teníamos establecido. Teníamos que mirar pues muy bien cómo íbamos a hacer esa documentación del estado en ese momento, que pues era, o sea, no sé si fue suerte o casualidad, pues, pero estuvimos pues en el preciso momento y como que tuvimos la foto fiel de lo que fue los resultados del huracán sobre el parque. Entonces, para explicarles un poco, el parque, ay, ¿cómo hago para minimizar esto? El parque tiene 4 sectores principales. Por el que iniciamos o por donde está la taquilla es la gallera. Luego viene el eje central, que es donde se encuentran las terrazas principales, piedras y el canal. Estas son como los principales sectores. Entonces, bueno, nos sentamos con el equipo de trabajo, decidimos que íbamos a dividirnos por estos sectores e íbamos a, de alguna manera, identificar las zonas como para mandar una imagen general de lo que serían las zonas y poder concluir cuáles fueron las zonas más afectadas en conjunto después del trabajo que ya tenemos que en esta salida de campo. Entonces, pues se concluye en esta salida y pues en informes que se hicieron posteriormente que las zonas más afectadas efectivamente fue el canal y la gallera, que son las que se encuentran en el costado noroccidental. Lo que hacemos en este momento es seguirnos apoyando del equipo de trabajadores de la sierra, que fue de bastante importancia. O sea, realmente sin ellos no hubiésemos podido lograr el trabajo, ni siquiera acceder a Ciudad Perdida, porque estaba totalmente imposible. Ellos iban como primero despejando el área y nosotros íbamos tratando de identificar las estructuras. Por suerte los anillos tienen unas placas que pueden identificarse
los números del anillo y con eso podemos encontrarlo en el mapa que les mostré anteriormente. Entonces lo que hacíamos era de alguna u otra manera localizar eso, tomar fotos de detalles como esta, en donde se podía ver perfectamente que la raíz del árbol de alguna u otra manera afectó este muro de contención, y lo mismo hicimos con todos los sectores. Este es el sector del canal. Siempre se ven los trabajadores pues haciendo como el trabajo más pesado y grande, que es quitar los árboles. Y este es el sector de la gallera, que fue uno de los más afectados. No sé si se alcance a ver aquí la escala humana y el boquete que logró dejar esto sobre este muro. Posteriormente les mostraré precisamente este muro de la gallera, como en todo su proceso de levantamiento. Entonces, bueno, en el informe de inspección de daños que se realizó posteriormente a esta visita, pues esto fue como un primer acercamiento. Luego, en el mes de noviembre, hubo una nueva convención conformada pues, por Santiago Giraldo, Walter Hinojosa y Catalina Bateman, que son personas que siempre han estado pues trabajando en la sierra y en las labores de restauración sobre todo. Entonces, con ellos se determina pues que las raíces de los árboles que se encontraban aledaños o en los bordes, son los que ocasionaron la mayor parte de los colapsos o hundimientos o desajustes, en algunos casos fracturas de las piedras, y pues en general como los árboles que se cayeron y estaban obstaculizando el camino, eso también es un daño que se reporta. En total se afectaron 22 estructuras. En este análisis o en este informe que se presentó posteriormente, se identifica una priorización de esas estructuras que deben ser intervenidas de acuerdo a este nuevo evento del huracán Matthew. Y se dejan unas consideraciones que se plantean, pues, teniendo en cuenta todo lo sucedido y como también a modo de aprendizaje y de conclusión, ¿no? La primera es que hay que revisar la evaluación del arbolado que existe o que existía en ese momento en el plan de manejo del parque arqueológico. Ya estaban identificadas ciertas especies pues, que se preveía en su momento que podían afectar algunas estructuras en caso de caerse, pues porque hay árboles que también se caen sin necesidad de un evento de estos, pero pues se intensifican y se presenta un huracán. Entonces es como prestarle bastante atención a esto, por un lado. Por otro, realizar, o sea, se analiza que se eliminó básicamente una capa de sombra, pues por el montón de árboles caídos, y que esto hace que el sol pueda incidir más en la vegetación baja del parque y eso necesite a largo plazo pues un mayor mantenimiento del parque y de sus estructuras y por ende necesita como más personal para realizar. Otra observación u otro aprendizaje pues que se queda ya para tomar medidas después del evento. Y pues otra de las conclusiones que también a las cuales se llegaron es que los equipos de trabajo como que funcionaron muy bien en ese momento de crisis, por decirlo así, nosotros estando presentes allá y pues la disposición de todos los trabajadores de la sierra para poder ayudarnos a lograr acceder al parque y poder hacer registro para que de alguna u otra manera se pudiera identificar en cuáles eran las afectaciones principales. Entonces como que de alguna u otra manera, perdón, promover este tipo de organizaciones en pro o a favor del parque en general, pues serían buenísimas de plantear. Y por último, la importancia de la documentación, ya que esta nos permite pues tener una mirada más fiel y más auténtica del lugar en caso de que se lleguen a presentar pérdidas o que se lleguen a ver colapsos de este tipo. O sea, la documentación sirve muchísimo en ese sentido. Vale. Estos son los resultados planimétricos que nosotros entregamos. En inicio, esta es una plancha preintervención donde se hacen anotaciones de los colapsos principales de este anillo que es el 202 que le mostré ahorita, que era el que tenía el boquete gigante. Luego nos toca hacer nuevamente un levantamiento post huracán, porque este anillo pues sí sufrió ciertos colapsos
y de alguna u otra manera se dañó el trabajo de restauración que ya había sido hecho, entonces tocó volver a hacer nuevamente como esta toma de datos. Estas dos planchas salieron en ese momento del huracán. La de la parte izquierda es antes de la limpieza, después del huracán, y la parte derecha es después de la limpieza con el huracán y toda la documentación. Ahí se determinaron nuevamente cuáles eran las afectaciones. Y este que es un plano que ya se realizó en el año 2017 después de hacer la restauración a este anillo, nuevamente, en donde se entrega pues ya el conjunto y el registro de que todas las intervenciones que tuvo este anillo pues para su restauración. Vale, muchísimas gracias. Quiero compartirle unos videitos, pero creo que no sé si salgan y me alcance el tiempo. Creo que sí. Sí, Caro, todavía tienes un poquitico de tiempo. Vamos a ver si los videos funcionan para que puedan ver realmente cómo fue de manera más dinámica la afectación al parque y eso. Claro. Aquí creo que ya estoy compartiendo. Sí, ahí ya. ¿Ahí se ve? Bueno, aquí se ven los trabajadores del parque en la parte central. Esto es arribita de la gallera en el eje central. Hay árboles que están totalmente en toda la mitad de lo que es el eje central y por donde pues normalmente accede la gente al parque, a Ciudad Perdida. E incluso cuando hace un poco de sol, pues la montaña también se ve un poquito seca. En esto fue súper importante, o sea, de suma importancia, porque todo este trabajo no hubiese podido ser realizado por nosotros, el equipo de documentación, o se nos hubiese alargado muchísimo más de lo que ya teníamos proyectado, ¿no? Creo que este es uno de los trabajadores del parque. Lo que más estuvo afectado en el parque ya estando aquí adentro fueron los caminos que recorren todo el parque. Como todo esto es un circuito, básicamente todos los caminos te llevan a todos los lados. Entonces ese era como el trabajo prioritario para que nosotros también pudiéramos identificar cuáles eran las zonas más afectadas. Pero bueno, aquí el panorama es que hay árboles sin ramas, o sea que quedó solo el tronco. Esto es un poco del trabajo que realizamos nosotros ya precisamente en el levantamiento como tal de las estructuras. Aquí estamos haciendo el proceso de limpieza que siempre hacemos para identificar las mismas estructuras. Esto es un proceso que lleva pues varios días, a veces lleva 2 o 3 por anillo. La idea es que se puedan descubrir bien de todos los residuos o las basuras que puedan tener de la vegetación, porque también hemos identificado como nuevas estructuras. O sea, siempre tratamos de hacer levantamientos, no sé, de un anillo, pero la idea es hacerlo todo en conjunto para realizar una documentación como mucho más precisa. Bueno, aquí están haciendo las etapas de numeración y de medición un poco, que es el trabajo que se hace. Listo, Caro, ¿no? Muchísimas gracias. Vale, entonces, Buenísimo. tengo. Bueno, vamos a seguir con Ciro Iriarte para que nos cuente su experiencia con los cuadros vivos de Galeras Sucre y después vamos a seguir con Germán y una vez que termine Germán iniciamos la discusión. Por favor, si alguien va teniendo preguntas las puede ir poniendo en el chat. De nuevo les recuerdo que esta sesión de ICOMOS Colombia de Caja de Experiencias ha sido generosamente financiada por AECID y que los esperamos el próximo miércoles 9 de diciembre a las 5 p.m. también sobre patrimonio en riesgo. Bueno, Ciro, tienes la palabra. Dale. Bueno, muy buenas tardes. Me complace, pero me gustaría que compartieran la presentación. Eso. Listo, ahí está. Listo. Bien. Bueno,
los cuadros vivos se dan en el departamento de Sucre, Colombia, ¿verdad? Este cuadro que observamos allí, que es un tríptico, recoge 3 momentos de la manifestación. El de la derecha, como llegó pues a galeras y a todo el mundo católico, ¿verdad? A través de, bueno, recreaba imágenes de la Biblia o algunos pasajes de la Biblia. El de la izquierda recreaba cuadros de costumbre, ya fueron algo posterior, más sin embargo, el de lo religioso todavía se mantiene y también se mantienen los cuadros de costumbre, que llaman aquí pues de tradición. Por ejemplo, el de la izquierda es el matrimonio, pero si ustedes observan bien, el muchacho está serio y la muchacha está feliz. Y entonces lo que da cuenta también es de cómo algunos matrimonios sucedían con el tipo pues obligado, ¿no? Y el del centro, bueno, digamos que recoge como de la tradición, la raíz, ¿verdad? Reivindica pues lo tradicional, el baile, la danza, lo corporal, etcétera. Y avanza un poco metiéndole otros ingredientes, por ejemplo, como luces LED, como maquillaje, algunos elementos, digamos, de lo escénico, ¿verdad? Ya hay una importancia, se recobra el gesto, en fin. Y en la parte derecha del cuadro, del tríptico, observamos pues la gente participando, la gente en las calles, porque realmente pues es una manifestación que es popular, ¿verdad? Digamos, es una exposición de 30 cuadros. Este es un tríptico, pero son regularmente cuadros individuales, ¿verdad? Que suceden a lo largo de toda una calle. Son 3 días, sucede en la época de Reyes Magos, a comienzos de años. Bueno, ahí se recrea mayormente la manifestación. La otra parte donde se recrea es en la Semana Cultural de la institución donde yo laboro. Bueno, entrando ya en materia, bueno, quiero decir que el hecho de que los cuadros hayan sobrevivido hasta este momento, porque devienen del finales del siglo XIX, ¿verdad? Quiere decir que también ha sobrevivido una cantidad de crisis, ¿sí? No olvidemos pues la cantidad de momentos violentos que hemos sufrido y especialmente pues lo más reciente cuando se recrudeció la guerra, el paramilitarismo, la guerrilla, los falsos positivos, la población puso sus muertos, pero los cuadros vivos nunca se detuvieron, nunca, no hubo un año en que no se presentara por tal motivo. Todo lo contrario, la gente se manifestó, ¿verdad?, a través de cuadros y empezó pues a decir cómo estábamos siendo víctimas de un conflicto en el cual la población civil no tenía que ver y sin embargo estábamos siendo atropellados. Entonces, bueno, en el momento actual, pues yo propuse un proyecto de trabajar con las familias de los estudiantes de la institución donde yo vivo. Los cuadros vivos realmente los ha hecho es la familia galerana, ¿verdad? De esas calles. Entonces, bueno, una amenaza es el aislamiento social, el distanciamiento físico, amenaza aspectos fundamentales en la manifestación, la interacción inmediata y retroalimentación en vivo entre el público y los cuadros expuestos, ¿no? O sea, los cuadros se ponen a lo largo de toda la calle y hay una romería, ¿verdad?, de espectadores que van pasando de manera itinerante y van haciendo sus comentarios directamente, ¿no? La crítica es directa, eso no esperan otro tiempo. Pues entonces, en este proceso hubo varios pasos. Uno, primero, ellos hicieron una entrevista a las personas que convivían con ellos en casa. Entonces, la entrevista era detectando los saberes y los oficios
de los adultos que convivían con los estudiantes. Luego ellos llenaron una ficha técnica, que ahorita por allí más adelante se pasa, e hicieron dibujos de cómo se imaginaban ellos el cuadro que iban a escenificar. En este caso que vemos allí, pues, el dibujo sobre la modista, un oficio pues muy común, y pues prácticamente pues en muchas familias de aquí hay mucha gente que depende de ese oficio. Bien, entonces el ejercicio que propusimos en la institución educativa de Galera fue una acción de salvaguardia que de alguna manera permitió aliviar, y yo no diría tanto que aliviar, sino que realmente fue un ejercicio significativo, un ejercicio en donde las personas se mantuvieron y respondieron a la convocatoria, ¿no? Es decir, el cuadro está en peligro de desaparecer si nosotros no nos mantenemos en el ejercicio, pues entonces respondamos a eso, y eso fue lo que ocurrieron. 800 propuestas, videos, de las cuales se seleccionaron 40. Entonces, tuvo 4 fases. Una primera, ya les decía, una mirada al contexto familiar, una encuesta que hicieron los estudiantes con las personas adultas que vivían. Allí se detectaba el saber u oficio de las personas. La evidencia pues de fotos, de escritos, entonces ha formado parte pues ya de una memoria que está allí de cómo son los oficios y los saberes en el 2020 en plena pandemia. Entonces al interior de las casas ellos indagaron acerca de esos aspectos. Después hicieron una ficha técnica especial para cuadro vivo y un dibujo de cómo se imaginaban ese cuadro. Podemos pasar. Bueno, entonces en ese recorrido, ¿verdad? En la toma de evidencia ellos tomaron algunas fotos con sus celulares, no se exigía pues nada profesional, ¿verdad? Entendiendo pues la situación. Lo mismo con el dibujo. Ahorita vamos a ver cómo tampoco se exigía que el dibujo fuera una cosa pues como de artistas. Sí, algunos poseen la habilidad y entonces lo manifestaban, pero otros no tanto y no había ningún problema de eso. Esto que está a la izquierda es la descripción de una ficha que ellos van llenando para visualizar los elementos estructurales del cuadro vivo. Seguimos. Este, por ejemplo, es un dibujo, si podemos decir, muy esquemático, muy infantil, pero la idea es esa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se traduce eso que está ahí esquemático? Que realmente lo que requiere es que la persona vaya visualizando de alguna manera cómo podría ser su puesta en escena. Avanzamos. Pues este es el dibujo de una estudiante. Es el dibujo que ella hizo antes, ¿no? Este cuadro, por ejemplo, bueno, ya aquí hubo participación de la familia, algo ingenioso porque ellos colocaron un vasito de tinto de plástico, ¿verdad? Y entonces lo hicieron como cono invertido, lo pusieron en la cámara, en la cámara del celular, y con eso redujeron el foco. Pero ustedes ven que hay como una luna ahí y lo demás está oscuro. De hecho, pues, esta crisis o esta parte, pues, que podría parecer como desventaja, porque de hecho el cuadro vivo necesita del contacto de las otras personas, de la retroalimentación. Pero hubo cosas en las que la gente, pues, fue muy creativa. Por ejemplo, lo de la iluminación, lo de la luz, ¿verdad? Los que estaban en la finca iluminaron con el foco de la moto que estaba en la finca, con la lámpara de mano, con mechones, con lámparas a gas, con la linterna también del celular que tenían, etc. Entonces, permitió también adaptarse a la situación, ¿no? Seguimos. Vale. Ciro, te quedan 2 minutos. Listo. Entonces, y podemos pasar más rápidamente.
Entonces, en conclusión, lo que nosotros podemos decir que aprendimos de todo esto es que, bueno, de alguna manera el ejercicio sirvió para que se estrecharan los lazos entre las familias, porque se volvió realmente a ser una experiencia familiar, ¿verdad? Se visibilizó en una cantidad de espacios virtuales, ¿verdad? Y bueno, no me faltarían 3 días para hablar de la manifestación en la que he trabajado toda mi vida, ¿no? El cuadro vivo se hace con lo que se tiene, dicen los viejos. ¿Con qué se hace un cuadro vivo? Con lo que se tiene en la cabeza, en el corazón y en el bolsillo. Pero realmente se hace más con lo que se tiene en la cabeza y en el corazón que en el bolsillo, porque nuestra comunidad es bastante deprimida económicamente, a diferencia de los cuadros de Francia, que era hecho por la aristocracia, pues, y entonces los montajes eran fastuosos, ¿no? Acá la gente es muy ingeniosa, pues, vestuario y en todos los elementos de la puesta en escena. Bueno, ahí dejo. Ciro, muchísimas gracias. Ahora, después de que termine Germán, ya podremos ahondar un poco en la discusión, pero supremamente interesante, no solo la experiencia de Carolina, la de Ciro, y bueno, Germán, cuéntanos cómo hizo el Museo del Río del Magdalena en estos tiempos. Bueno, muy bien, mucho gusto de estar en esta conversación, a mis compañeros de panel, a ustedes que han organizado esta importante conversación. Y desde esa perspectiva, pues primero quiero entrar a fondo en una reflexión sobre el propio título que nos ofrecen ustedes para conversar, que es el poder del patrimonio en tiempo de crisis. Eso me invita y quiero compartirlo con todas las personas que nos escuchan, pues esa condición tan importante que tiene el patrimonio precisamente en tiempos de crisis. Y en tiempos de crisis no es novedad para nosotros, para los pueblos latinoamericanos, que siempre estamos viviendo en crisis. Recuerdo que una anécdota, un sobrino mío español vino afectado de niño por la famosa crisis española de la burbuja inmobiliaria y vino y nos preguntó a Colombia, bueno, ¿y ustedes ya les llegó la crisis? Porque estaba como angustiado con eso y nosotros le dijimos, no, es que nosotros siempre vivimos en crisis. Y yo creo que esto es bien interesante en el contexto que quiero hablarles del COVID, como la crisis contemporánea que vivimos de manera planetaria. Nosotros tenemos un hándicap interesante, eso se lo decimos a Europa, se lo decimos a Estados Unidos, es que nosotros sabemos qué son las crisis, vivimos en ellas. Este museo, el Museo del Río Magdalena, ubicado en el centro de Colombia, ahí estamos mostrando algunas imágenes de nuestro trabajo con las personas, en un río que atraviesa todo el país, un río que conecta a Colombia sur a norte, un río que significa no solo hablar de una cuenca hidrográfica, sino de pensar a Colombia, pues en cierta manera estamos enfrentando esa crisis, esas dificultades de orden socioeconómico que vive el país, de la gran, digamos, peso de nuestra violencia y confrontación de grupos armados, y también pues la crisis ambiental y otra crisis más, la crisis del desconocimiento, de la indiferencia que tiene o que tenemos, digamos, los colombianos sobre nuestro país, sobre lo que somos, lo que hemos sido, sobre nuestra historia. En ese orden de ideas, un museo, que es lo que tengo como reto en dirigir y curar desde el centro, desde el país, desde este puerto histórico de Honda en el río Magdalena, pues es precisamente eso, ¿no? Restablecer el vínculo del país con su río, un vínculo de afecto, un vínculo histórico, un vínculo de asombro por lo que significa ese río y la historia de Colombia. O sea, nosotros estamos entrenados para la crisis. Yo le quiero eso decir a los que nos escuchan, a los que están manejando otros
otros museos. Esta crisis del COVID fue un momento de aprendizaje, un momento más, otra estrategia más de supervivencia donde tenemos la herramienta del patrimonio, que es esa gran experiencia de acumulación de memoria, de habitar un lugar, de manejar sus recursos, de sobrevivir a pesar de la adversidad, pues entonces el museo se coloca allí para darle respuesta de nuevo a un tema tan complicado como es el del COVID. O sea, para, digamos, afirmar algo que en este tiempo me acompaña, es que los museos son necesarios. No es un embeleco de las élites, ni colección de gente que tiene unos objetos viejos. No, un museo son necesarios para la vida y eso lo aprendimos del COVID. Los museos, como en el encerramiento obligatorio, se convirtieron como en la ventana de un enriquecimiento espiritual, en la ventana para aprender en esa necesidad, digamos, de enriquecer, repito, nuestro paisaje mental y también nuestro espíritu. Ese es el poder del patrimonio de un río, para el caso nuestro, este museo, donde ese patrimonio está en movimiento. Ese patrimonio está siempre cambiando, ese patrimonio nos está mostrando una enorme diversidad de aspectos, de personas, de culturas, y entonces nuestro reto como museo del Río Magdalena, que es un museo pequeñito, pero que tiene un gran tema y un gran reto de orden pedagógico, ético y político con el país en la construcción de cultura ciudadana. Eso es lo que me parece fundamental del poder del patrimonio, que recoge toda esa experiencia y que nos la vuelve a entregar un museo para los ciudadanos. Nuestra misión de museo es repito, ese vínculo no solo con los habitantes de las riberas que están allí, que de ellos aprendemos, sino mostrarle al ciudadano colombiano común qué es este río, qué es esta Colombia. Es una experiencia de pasión y de rigor fascinante en momentos de crisis que son siempre, pero que ahora se agravan con el COVID. ¿Qué ha ocurrido? En nuestro encerramiento obligatorio, como lo nombraba en una bella columna William Ospina, hay una gran nostalgia de país. Hemos querido en este tiempo, extrañamos lo que damos por hecho, ¿no? Nuestros paisajes, nuestros rostros, nuestra gente, nuestros saberes, otras formas de comer, los abrazos, en fin, otros lugares que nos llenan de entusiasmo, el simple hecho de viajar como experiencia de libertad, como experiencia de conocimiento, como experiencia de enriquecernos nuestras maneras de ver las cosas, de dislocar nuestra mirada. Yo propongo que la crisis es un lugar propicio y que no, repito, no somos ajenos a ella, para desde allí hacer valer lo que significa el patrimonio de los colombianos en esa enorme diversidad que el río la presenta también. Nosotros encontramos, como se diría coloquialmente en Colombia, de papayita esta crisis del COVID, ¿no? Es volver a invitar a pensar ese río, a mirar esa diversidad, a mirar ese río que es andino y caribeño al mismo tiempo. Lo que no hemos podido hacer en nuestra sociedad, el río lo hace. Es el verdadero recorrido de la diversidad, es el mundo del proceso civilizatorio, de la memoria de ocupación prehispánica desde hace más de 12.000 años, desde grupos cazadores y recolectores. Entonces el tema nos ofrece multiplicidad de aspectos que se los hemos entregado a la comunidad en razón de que no podíamos abrir el museo, pero entonces hicimos unos viajes digitales, ficcionales, invitando a sabedores del río
a que me acompañaran sí, a simular unos viajes y a recrear casi que a manera de programa radial. Yo creo que la radio se ha colocado ahora en este tiempo en una nueva atmósfera interesante, que es imaginar escenarios, evocar a través de las voces, escuchar. Y en esta pandemia, en esta crisis hemos aprendido a escuchar. Y desde allí, pues mostrar todos esos aspectos y hacer visible bajo formatos digitales muy versátiles, como ahora que podemos estar conversando con muchas personas desde todas partes del mundo, todas esas posibilidades de información, de riqueza, de videos, de audios y de vivir la experiencia de nuevo como si estuviéramos viajando en la realidad. Si vale la pena aconsejar a las personas que están en los espacios culturales, es que tenemos un momento clave, tenemos que tener muy claro cuál es nuestra misión en razón no solo de mirándonos el ombligo de nuestras piececitas bonitas o no, sino en nuestro proyecto de museo frente a un país, frente a su región, frente a una nación siempre, repito, en crisis, siempre frágil, ¿no? En su tarea de consolidar la paz y demás. Entonces, volver a reconocer el país desde los nuevos formatos. Hicimos una plataforma virtual y recuerden ustedes que lo virtual es lo posible. Es también una definición de lo virtual, ¿no? El ganador virtual, dice uno, es tal persona. Lo virtual es lo posible. Y entonces lo que hemos hecho es eso, desde la virtualidad, hacer posible de nuevo el encuentro con las comunidades, el diálogo, invitarlas a viajar e invitar en el propio viaje a sabedores, vigías que han hecho los recorridos conmigo a través de esos viajes ficcionales, de guías también, de vaquianos, de mujeres que cocinan en la Gloria César, de músicos que están en Tamalameque o están en Mompox, en fin, de joyeros, de pescadores que están en Puerto Bogotá, en Tenerife, en Puerto Berrío. Entonces, creo que nosotros tenemos como metodología de aproximación a los visitantes de asombrarse y enamorarse del río y de generar conocimiento, reflexión, el viaje como método. Y entonces estas nuevas condiciones pues no nos ha detenido para realizar de nuevo esos viajes, para repasar es volver a pasar, y eso me encanta, ese río que es lo que vamos siendo, no lo que somos, sino lo que vamos siendo, lo que eso nos ha ido transformando. Esa ha sido pues entonces nuestra estrategia. Hemos aprendido mucho en la preocupación que el tema de la sostenibilidad no es el museo propiamente, sino el objetivo que el museo muestra, que en este caso es el río y sus habitantes. No nos perdamos. Me pareció, veo yo que ante esta crisis todo el mundo llorando y agobiado porque su museo no se puede sostener, pero no nos perdamos que la verdadera preocupación no es el museo, sino es a lo que estamos buscando, que es la sostenibilidad, la posibilidad de una calidad de vida mejor para sus habitantes de la ribera, para los pescadores, y eso lo hemos tenido mucho en cuenta. Y el tiempo del COVID fue el tiempo para pensar proyectos. Hay que aprovechar que las entidades de todo tipo, nacionales y mundiales, sabiendo la crisis de una cultura que pocas veces se sostiene por sí misma, están abiertas, dispuestas a apoyar a los museos, y hay que aprovechar esa oportunidad. Nosotros trabajamos juiciosamente y en este tiempo de COVID hemos recibido, hemos ganado, hemos adquirido 5 convenios, 5 convocatorias en concurso, donde uno sí tiene claro cuál es la propuesta, cuál es el lugar de los museos con su riquísimo patrimonio, que no son piezas valiosísimas, sino que es
es su gente, es su río, es su memoria, pues entonces ese argumento es potente para conseguir recursos de organizaciones de orden nacional o internacional. Un tiempo de pasión, un tiempo de rigor, un tiempo de invitar a los colombianos a volver a viajar en estas nuevas modalidades digitales y pues o virtuales. Desde mediados de septiembre hemos vuelto a abrir el museo y hemos tenido a muchas personas con su deseo de reconocer, de querer entender ese río, de viajar como se ofrece en el mismo museo y pues por supuesto con las condiciones de bioseguridad necesarias. Creo que para cerrar, lo que determina, digamos, lo que nombra este conversatorio, pues es eso, el gran poder que tiene el patrimonio, no para solamente ubicarlo en un escenario de lo estetizante, en una lista de UNESCO, en generar unas normativas, sino ese patrimonio es capaz de construir una resiliencia, una capacidad de sobrevivir y de construir un nuevo país en torno de lo que nos afecta a nivel integral. Muchas gracias. No sé si me pasé el tiempo. No, Germán, justo a tiempo. Tenías hasta las 5:51 y te pegaste la puntilla en la cabeza. Entonces, muy bien. Bueno, si quiere, pues, con gusto ahora a las preguntas, Santi, como quieras. Claro, vamos a dar pie a las preguntas. Voy a arrancar con una y es que como tú bien lo dices, pues realmente esta no es la primera ni será la última crisis por la cual pasa el patrimonio. Realmente hemos vivido de todos los sitios viven de alguna manera de crisis en crisis. Pues en el caso que yo más conozco, pues de Ciudad Perdida, pues pasamos de una zona bajo estrictísimo control paramilitar, cocalera, tuvimos un secuestro en el 2003, antes del huracán Matthew en el 1999 hubo otro huracán, hemos tenido hasta, pues, no sé, hasta hemos tenido crisis de conjuntivitis. Con eso se los digo todo. Hemos tenido, sí, epidemias de conjuntivitis en toda la cuenca y pues que nos han afectado a todos, yo me incluyo en eso. Entonces, ahí compadeciéndonos con el mamo, la conjuntivitis y medio con el ojo lloroso, pues esta, como decíamos, no será ni la primera, no es la primera ni será la última. Lo que quiero resaltar es algo que tú indicas y que también hemos encontrado, que es que esta crisis generó esa profunda añoranza, y yo creo que debido a que todo el mundo estaba bloqueado, encarcelado, acorralado, enjaulado por esos sitios que se habían prometido que algún día visitarían. Y lo estamos viendo ahorita, Ciudad Perdida, el camino reabrió el 1 de diciembre y los guías ya no están dando abasto, estamos operando a mitad de capacidad. Y la gente ya no quiere posponer el visitar estos sitios, porque lo que decíamos era, bueno, ¿no? El año entrante voy a Monpós, el año entrante voy a San Agustín, el año entrante voy a Los Llanos, el año entrante conozco los estos y se posponía. Lo que hemos encontrado es que ya la gente no está dispuesta a posponer este tipo de cosas. Entonces, y esto es una pregunta pues para los tres. Uno, pues es como las distintas crisis nos dejan distintas enseñanzas porque ninguna crisis de las que hemos tenido aparece en un manual. Esto no es como que uno pueda tener un manual de COVID y decir, cuando arranque el COVID haces A, B, C o D. Cuando te pegue el huracán haces B, A, B, C o D o este tipo de cosas. Entonces, uno como, qué estrategias piensan ustedes que fueron efectivas para ustedes como en el manejo de esta crisis, pues de esta, y en el caso de Carolina, pues para la que tuvimos con el huracán Matthew, y cómo, vuelvo a lo que tú decías al final, se resalta este poder del patrimonio para convocar a la comunidad, para hacerle sentir y hacerla vibrar con la importancia de estos sitios que al final y al cabo, pues también como decíamos,
el cuidado que terminamos teniendo en la crisis es no sobre las piezas, ni sobre la piedra, ni sobre el sino sobre la gente. Entonces, ahí les abrimos el espacio virtual para la discusión. No sé si, a ver, arranquemos como en el orden que iniciamos, Carolina. Vale, yo creo que tú mencionas una palabra, tú mencionas una palabra súper poderosa y es la gente. La gente es la que se siente identificada con el patrimonio o con el lugar o con el trabajo que se está haciendo o con los espacios. Entonces, como que al encontrar un fin común, eso puede ser algo que permita salvar y que permita trabajar pues con un objetivo claro y específico y en beneficio de todos. Hoy estaba viendo también casualmente un video de Providencia, pues, después de que también pasó el huracán Iota en la isla y bueno, es increíble para tantas personas que solo hayan habido 2 muertes, viendo como el desastre natural que dejó todo eso y el mensaje pues que dejaba justamente ese video era la gente, o sea, todo el mundo estaba preocupado era por salvar a su familia, a sus amigos, al sentir la cercanía, al sentir como ese sí, ese sentido de pertenencia pues con el lugar y con las personas que también representan cierta identidad, entonces yo creo que eso puede ser pues algo fundamental y que nos sirvió también a nosotros en el momento del huracán Matthew pues para resolver de manera práctica y efectiva pues lo que teníamos que resolver en ese momento, ¿no? Súper. Ciro. Bueno, lo primero que hice fue partir de algo que estaba a la mano, ¿no? Era la temática que se propuso con los estudiantes era sobre saberes y oficios de los adultos que convivían con ellos. Precisamente para que no tuvieran pues que salir a buscar otras cosas ni nada, sino cosas que tuvieran ahí a la mano. Entonces, digamos que eso funcionó, ¿no? Y lo otro fue un acierto convocar a la familia galerana. O sea, el Cuadro Vivo tiene una capacidad de convocatoria que prácticamente si yo digo que hoy voy a presentar unos cuadros en tal calle, póngale que la gente rompe como es la pandemia y para allá se va. Entonces, bueno, decirlo, yo decía ahorita que no es la primera vez y de pronto, de acuerdo con el compañero Germán, sufrimos también otras crisis, ¿no? Otras crisis con las que luchamos y seguimos ahí, y los cuadros también siguen manifestando acerca de eso, por ejemplo, con la crisis de la corrupción, ¿verdad? Y los cuadros siguen manifestándose y diciendo qué es lo que piensa la gente a través de cuadros. Entonces, digamos que todas estas cosas, como se dice, lo que hacen es como servirnos de espuelas, nos aguijonean las costillas y como el caballo, pues saltamos el cerco. Lo que siempre ha sucedido es que la gente ha sido superior a cualquier dificultad, ¿no? Eso es. Bueno, muy bien. Germán. Sí, Santiago, ya tú bueno, recordabas lo que había dicho de alguna manera en mi primera intervención y pues comparto, como tú lo has dicho, lo ha dicho Carolina, el patrimonio es la gente. Eso no se nos puede ya olvidar y también la pandemia nos ha permitido eso, que no estábamos preparados para ella, pero para estar frente a cualquier adversidad de la cual, repito, tenemos hándicap, es muy importante tener muy claro cuál es la misión y el objeto digamos, del escenario cultural en el cual estamos cada uno de nosotros metidos y queremos fortalecer, apoyar, cuidar o conservar ese patrimonio, ¿no? No hay que perder de vista que es fundamentalmente un patrimonio para mejorar la calidad de la vida de las gentes, son espacios de pedagogía, espacios de sensibilidad, frente a ser otro, a ser un mejor ciudadano, a respetar a ese otro que es arqueológico, que es indígena, que es afro. Eso creo que es fundamental
y teniéndolo claro, pues en la crisis buscamos otras maneras que no son lo máximo, lo único, serán complementarias. Hemos entrado ya de lleno a estos sistemas virtuales, pero seguiremos avanzando también en las posibilidades de un encuentro análogo, llamémoslo así, de volver sobre otras alternativas. Yo pienso cómo Ciro estaría sufriendo con esos cuadros vivos que precisamente son vivos, Sí, claro. en lograr esa conexión con la gente, ¿no? Pero creo que teniendo claro cuál es como la misión que cada espacio cultural, cada escenario cultural tiene en razón de una vía o de una responsabilidad con los grupos humanos, con la sociedad que las habita, con lo que allí se quiere mostrar o hacer evidente, sin caer a veces en un tema turístico que a veces pues, es legítimo, pero que nos confunde cuál es nuestro objetivo. A veces creemos que el turismo es el objetivo, pero no, el objetivo es fundamentalmente el del patrimonio, un objetivo de pedagogía, un objetivo de construir ciudadanía, de construir respeto por ese otro, de construir paz en este país, se hace desde allí el patrimonio. Si uno tiene claro eso, pues busca otro las maneras y no se angustia como nosotros, que vivir es una fundación privada, que tenemos el tiquete de entrada para cobrarle a la gente mínimo, pero no nos asustamos porque eso no está, porque tal vez el proyecto de país va mucho más allá que si vienen o no muchos turistas, o medirlos como ahora se hacen muchos de estos escenarios de patrimonio, ¿no? Creo que desde allí, desde una conciencia más fuerte, de conciencia de país, ese patrimonio tiene allí una vigencia maravillosa, diría yo. Claro, y además el tipo de patrimonio que también el tipo de turismo más bien que se está enseñando, bueno, si hay un patrimonio vamos a tratar de que la gente se apropie de él, no necesariamente como dices tú así el turismo vasto, sino como que sea real. Un poco sí, más. que haya esa experiencia pues casi pedagógica o pedagógica en su entereza. En este caso en particular, ahorita con el COVID, para Ciudad Perdida, pues que hubo un colapso total en el turismo. Pues por un lado nos dimos cuenta que había que apoyar a la población indígena y campesina pues que estaba viviendo el turismo, entonces nosotros, pues Carolina pues lo sabe y participó en eso también, recogimos fondos fue para poder apoyar con comida suplementaria a población indígena y campesina, entonces repartimos más de 40 toneladas de comida a lo largo de 4 meses para poder darle un respiro a los guías, a los emprendedores indígenas, pues que son dueños de los alojamientos, a la población indígena que opera de guía, que opera de porteadora, que es arriera, los campesinos, porque precisamente una de las lecciones que nos dejó es que también esa sobredependencia sobre el turismo tampoco es buena. Y realmente no tiene mucho sentido pues enfocarse tanto, pues para la muestra un botón, Cartagena pues prácticamente colapsó casi que en su totalidad. El centro histórico. El centro histórico colapsó y pues en este momento está pues el 50% de los locales en arriendo, precisamente por esa sobredependencia sobre el turismo, y lo que necesitamos es que realmente estos sitios tengan significado para las poblaciones locales y que haya una mayor diversificación económica también, en términos generales. Entonces, eso yo creo que también ha sido una de las lecciones importantes en el manejo de esta crisis. Ahí termino yo y abrimos este espacio virtual para las preguntas que tenga la audiencia. Si quiere hacerle alguna pregunta a Germán, a Carolina, a Ciro, bienvenidas. Tenemos unos 10, 15 minutos más y con eso cerraríamos esta caja de experiencias. Santiago, yo quería antes no me quiero quedar sin esta afirmación también tajante, que el tema, pues ya lo hemos hecho el ejercicio, digamos, de distinción frente al tema turístico que a veces nos confunde. Sí, de acuerdo. Pero sobre todo pensar que estos espacios son espacios educativos. Nuestra tarea es educación, educación y educación, ¿no? Frente a una tarea de investigación. O sea, estamos frente a estos espacios de patrimonio, dos momentos claves: investigación, o si no estamos haciendo nada importante, hay una tarea que hay que continuarla
desde la investigación, pero también saber que esa tarea no es para ir ascendiendo en las universidades o lo que sea, sino no es una educación perversa a la cual muchas universidades se han quedado, sino estos nuevos esas educaciones de salas expandidas como Ciudad Perdida, como los bellísimos retratos vivos o este museo, muchos otros. Somos lugares expandidos de una tarea educativa necesaria, repito, para las comunidades, para el común de las gentes. Ese es tal vez el camino, una educación que no es información acumulada que la tiene uno en internet, sino de transformar a las personas en su universo, construir sensibilidad y reflexión y cambiar su actitud frente al país. Creo que eso es la tarea. De acuerdo, de acuerdo. Entonces escuchamos a ver si alguien nos tiene alguna inquietud o pregunta o quiere decir lo contrario también. O quedó todo clarísimo. Martín, Martín, yo no sé si a usted le están llegando las preguntas por el chat, yo no las estoy viendo acá. Ahí veo como una pregunta, ¿no? A ver, acá hay una pregunta de Frank Trejo que nos dice, muy interesante cómo las tres charlas van guiando el concepto de patrimonio más allá de la idea de bienes. Hay una preocupación de conservar el uso del patrimonio por medio de sus espacios, parques, museos, etcétera. No sé si es un, Frank, ¿me aclara si es un comentario o una pregunta? Parece como un enunciado de... Sí. Sí, pero en general es muy cierto. Digamos que para mí lo que me ha quedado claro después de casi más de 20 años de estar trabajando alrededor de Ciudad Perdida, es un poco lo que decíamos, el cuidado del parque por parte de la comunidad se ha vuelto absolutamente crucial y esencial en ese vínculo emocional y afectivo que se ha logrado generar por un espacio muy, muy particular que incluso, pues como mostraba Carolina en ese momento, literalmente lo que nos tocó hacer era decirle a la comunidad que por favor no entrara tanta gente a ayudar, porque se volcaron todos y en un momento dado teníamos 50 o 60 personas y no había suficiente comida para alimentar las 60 personas que todas estaban moviéndose unas velocidades increíbles para retirar todos los árboles, para arreglar todo, para dejar todo absolutamente impecable. Ahorita prácticamente lo mismo ocurrió ahorita para la reapertura del camino, en la cual toda la comunidad, indígenas y campesinos, se movieron, lo cual es también muy interesante porque pues la Constitución nos ha puesto como unas barreras ahí étnicas, ¿no? Entre que una cosa son los campesinos y otra cosa son los indígenas y todo esto. Y ha habido un trabajo conjunto porque pues los alojamientos de la parte alta son de propiedad indígena, son emprendimientos indígenas, y necesitaban abrir y cumplir con protocolos de bioseguridad. Los alojamientos de la parte baja son de campesinos, también tenían que cumplir, pero todos se unieron en un ejercicio de, como tú bien lo ponías, Germán, casi que de ciudadanía en general y de cuidado de lo suyo para lograr cumplir con esos objetivos y lograr reabrir estos espacios que son realmente importantes para la comunidad. Pregunta para Germán. A ver, un momento. Y después de Daniela Saldarriaga. ¿Cómo hacer para llegar a la comunidad y hacer procesos tan maravillosos como los de él para luchar y proteger el patrimonio? Germán. Sí, qué buena oportuna esa pregunta, sin sabernoslas todas ni mucho menos, a veces equivocándonos como todos, pero si no contamos con la comunidad para, como tú ahora mencionabas, de la participación de toda esta diversidad de grupos étnicos o campesinos, en fin, en la sierra, si no contamos con la gente misma que hace parte de ese escenario cultural, estamos perdidos. Yo creo que si se quiere el éxito del museo, Germán Sí, se quedó se bloqueado. congeló. Ahí vamos, ahí ya se está desatorando. Vamos.
Germán, te quedaste atorado. Repite te quedaste atorado. Repite la respuesta. Sí. Lo que quería decir, que vaina la parte técnica, quería decir que recogiendo también tus palabras, un escenario cultural se hace posible si contamos con las comunidades que hacen parte del tema que estamos ofreciendo como espacio cultural, como espacio para el gusto de las personas conocerlo. El Museo del Río ha tenido ese desarrollo, ese fortalecimiento como lugar educativo, porque hemos hecho este museo con los pescadores. Los pescadores discuten con nosotros el guión, son parte de la casa, estamos en diálogo con ellos, el museo hace su reconocimiento a sus oficios de saber vivo, de modo que la mayor estrategia para digamos, hacer posible y viable y sostenible esos espacios culturales es contar con las personas que son inherentes a la temática que está mostrando cada uno de estos espacios. Y yo creo que una labor muy importante que tú has hecho y que Ciro también ha hecho y que nosotros hemos hecho es realmente preocuparnos por construir una relación de compromiso, de respeto y de confianza y de transparencia con la comunidad. Porque es que no se trata solo de decir, ay, es que le pregunté a la comunidad, ay, es que sí, hablé con el pescador acerca de, sí, cómo es que bota el trasmayo o la atarraya, todo eso, sino realmente es un poco lo que he visto en tu caso, Germán, y lo que veo en el caso de Ciro, que realmente es ese compromiso, esa interacción permanente con la comunidad, es que están metidos nosotros en todos los procesos de restauración y conservación, pues tenemos personas que hoy en día son guías, pero que trabajaron en la primera restauración de Ciudad Perdida entre 1976 y 1986 y que literalmente los metimos porque eran quienes nos podían enseñar el oficio. Y entonces pues tiene una gente como Walter, que Carolina lo conoce, Walter Hinojosa, que es absolutamente maravilloso, que Walter dice, es un guía, pero que trabajó inicialmente en la restauración y dice, lo que pasa es que yo quiero a Ciudad Perdida más de lo que quiero a mi mamá. Entonces son estos personajes que son cruciales en realmente poner en valor los que se vuelven también una pieza clave para construir esas relaciones de confianza. Y el que uno está ahí en las buenas, en las malas y en las regulares. Que eso es la diferencia, diría yo, como para resaltar la pregunta de Daniela Saldarriaga, y es que uno de los aspectos que más hace falta, diría yo, digamos que en el caso yo no hablaría del gobierno, sino del Estado como tal, es que hay unas instituciones del Estado que están todo el tiempo y que son con las cuales la comunidad siente que puede trabajar, y hay otras que como que entran y salen y son medio flojongas en el asunto, y entonces llegan y están un año y dicen que van a hacer una cantidad de cosas y después se van. Y yo creo que uno de los aspectos más importantes que ustedes resaltan es ese compromiso a largo plazo para poder construir esas relaciones de confianza con la gente. Y esto no es una cosa que se pueda construir de la noche a la mañana, pues como para contestar la pregunta de Daniela, y se van haciendo lentamente porque pues todos los fondos no están disponibles todo el tiempo. Pero, por ejemplo, ahorita, como decías muy bien, Germán, en estas ventanas de oportunidad también se presentan oportunidades, valga la pena la redundancia, para recoger fondos para resolver algunos problemas. Marcela Reyes desde Cali pregunta si el ejercicio es sensibilización y reflexión de las comunidades. ¿Cuál es el rol del patrimonio inmaterial si algunas comunidades demandan monetizar y quieren usar su territorio para pervivir? ¿Qué le podríamos contestar a Marcela en este caso? Una primera cosa anterior a la pregunta de Daniela, me parece, que quisiera insistir como en un triángulo de oro, a un poco aquella pregunta que cuál es el rol del gobierno, de la sociedad civil, de la academia. Pues me parece con todas las dificultades que es trabajar también con comunidades, con toda la dificultad que es trabajar con el gobierno de turno y demás, y con la academia que también a veces es muy torpe. Yo creo que el reto enorme es construir ese triángulo, una ecuación sólida y
tener mucha paciencia de no descuidar que son esos tres actores que están siempre en juego: gobierno, local, regional, nacional, comunidad y academia. Creo que ese triángulo es muy interesante para lo que ella pregunta de cómo seguimos adelante. Mucho tiempo la academia, bueno, no quiso hablar con el gobierno porque son en contra nuestra, otra ideología, o se despreció también a la comunidad. Mantener ese triángulo creo que es un equilibrio interesante. Ser como el punto de articulación. Exacto, y hay que estarlo, y simplemente para resaltar una cosa, hay que estarlo trabajando constantemente. No es algo como que uno puede elegir, este año sí lo trabajo, pero el año entrante no. Es como yo tiendo a llamarlo trabajo eterno, ¿no? Entonces uno está... En el caso de Ciudad Perdida a veces pasa un poco, ¿no? Con las salidas de campo y con las intervenciones, pero como que ya se ha construido también algo ahí alrededor de eso que apenas pues ahí medio, no sé, salió proyecto, pues todo el mundo está listo como para participar y para poder continuar con el proyecto. Creo que eso es algo bonito que he aprendido también durante todos estos años que he trabajado con el proyecto. Sí, ¿no? La disposición de la gente y el amor de la gente por el trabajo, ¿no? Y a los políticos hay que educarlo. Uno cree que siempre es, bueno, crear apropiación de la gente, del indígena, del pescador. No, el que tiene que tener mayor apropiación son los políticos que en ese trabajo eterno que dice Santiago, cada 4 años hay que volver a hacerle la pedagogía, volverles a explicar qué es eso. Es una pedagogía permanente y decirles que ellos no trascienden, lo que trasciende son ese mundo patrimonial cultural que está por encima del gobierno de partido de ese momento. Claro, completamente de acuerdo. Eso me ha tocado a mí, le he explicado aquí en Onda por ahí a 5 alcaldes, al director de Cor Magdalena que lo cambian cada 6 meses, a cada uno voy y le explico. Y a cada gobierno hay que decirle, este mundo cultural está por encima. Son espacios de mayor provocación en el tiempo, lo muestra tan clarísimo Ciudad Perdida, lo muestra clarísimo el río, ocupaciones de miles de años, es un hilito en el tiempo, una cosa muy pequeña, un gobierno de 4 años. Hay que insistir en eso permanentemente. De acuerdo, y estoy completamente de acuerdo contigo, Germán. Nos ha pasado ya varias veces, pues en el caso de Ciudad Perdida, pues en el caso de los cuadros vivos, pues en galeras, pues ya llevan muchísimo tiempo. Entonces a mí también a cada rato, pues la semana pasada me tocó decirle pues al de patrimonio, al de turismo de Santa Marta, venga, yo ya he visto pasar 5 versiones de usted en los últimos 20 años. He visto pasar 5 alcaldes, 5 gobernadores, y cada vez que entran es lo mismo. Me toca volver a explicarles todo, la importancia, cómo funcionan las cosas, por qué es importante esto, y cómo nosotros, después de que se les acabe el mandato, vamos a seguir ahí. No podría ser una fórmula que es patrimonio igual paciencia. Igual paciencia. Exacto, exactamente. Es la paciencia que han tenido las torres, las pirámides de Egipto y todo. Paciencia. Es paciencia y a veces también uno, para contestarle la pregunta después a Nena Botero y Marce Reyes de Cali, que nos preguntaba pues la parte de monetización, ahí digamos un poco la contesto yo. Las comunidades también pues no viven de las energías cósmicas, que eso es algo que a veces pasa, que la gente romantiza la relación de la comunidad con el patrimonio. No es que quieran volverse ricos, en la mayoría de los casos, pero pues en el caso de Ciudad Perdida me ha tocado varias veces que me preguntan las personas, no, es que el tour debería ser gratis. Y uno dice, pero bueno, un momentico, venga, pero es que si digamos que las comunidades de la zona, que son de las poblaciones más vulnerables que tenemos en Colombia, que son campesinos e indígenas, no pueden recibir algún tipo de remuneración por su trabajo, pues realmente lo único que estaría haciendo el patrimonio es ahondando unas inequidades profundas que ya existen. Entonces, lo que yo les he contestado muchas veces es, lo que hemos hecho precisamente es ponerle la mano a las grandes empresas para darle tiempo a la comunidad para que aprenda cómo montar un negocio
sobre la base de lo que tiene y realmente que pueda ser dueña de su destino en ese sentido. Entonces, pedirle a la gente que no, pues digamos, que no monetice nada, pues creo yo que también es irreal y lo vemos mucho en el corredor a Ciudad Perdida, que por ejemplo, pues el dueño del último alojamiento es un mamo y pues el señor se gana, pues le entran en bruto mal contados casi 300 millones de pesos al año y eso está perfectamente bien. Entonces eso creo que también es una pregunta para otra discusión en general, pero pues las comunidades también están preocupadas en estos casos, comunidades supremamente vulnerables, pues por ver exactamente cómo, pues cómo logran tener algún tipo de remuneración por mostrar su patrimonio, bien sea material o inmaterial. Bueno, mira, por ejemplo, en el caso de los cuadros vivos, pues la idea que siempre se ha manejado es de que si bien no se busca el espectáculo, ¿verdad? Porque es una manifestación popular, de todas maneras, sí pensamos que de alguna manera ese tiempo destinado, porque hacer un cuadro vivo, por ejemplo, Claro, en enero significa que la persona comienza a trabajarlo desde noviembre y culmina el día que lo presenta en el marco del Festival de Cuadros Vivos, de la muestra de cuadros vivos. Entonces, es un tiempo que destinan mientras todo el mundo está rumbeando, mientras todo el mundo está de relax. Y yo soy uno que he dicho, bueno, pero eso tiene que valorarse, ¿no? Además, porque sucede en un momento donde las personas después de eso ya las fiestas pues se acaban y la gente entra en serio pues como a trabajar. Entonces, digamos que es un comienzo del año creativamente, pero entonces a lo que voy es a eso, y digo, sí, eso que tú dices, la gente tampoco es para que ni para que salga sacrificada, ¿verdad? Y también de alguna manera debe significarle para ellos algo, pues no van a vivir de eso, pero sí debe significarle para ellos unos ingresos, ¿verdad? En una época en donde es bastante difícil el empleo aquí. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, lo de turismo y esto, pues como realmente no ha sido un turismo así, pues, de mucha gente. Sí asiste a bastante gente, pero todavía falta una infraestructura para esas cosas. Pero lo miramos en el sentido en que, de todas maneras, lo que nosotros queremos, el turista que nosotros queremos es el que ha estado llegando, que han sido que los poetas, los artistas, profesores, etcétera, ¿no? Y también gente del común, pero gente del común que gusta precisamente de este tipo de cosas, porque acá también se dan las fiestas de toros, pero no van a la fiesta de toros, sino que buscan esta manifestación, ¿sí? Claro, vale. Tenemos tiempo como para dos preguntas más, Nena Botero, y tenemos otra pregunta ahí, un poco sobre la cooperación internacional y las ayudas externas. Nena pregunta que pues si no vemos ese apoyo del gobierno. Lo que, y les voy a poner un poco mi experiencia, claro, desde afuera, pues pues la gente que dice, pues hombre, eso es su patrimonio y si usted no pone, pues yo que soy suizo o holandés o gringo, lo que sea, pues ¿por qué debo ayudarle? Pero en este caso particular, en el caso del COVID, toda la ayuda que nosotros recibimos para fondear las ayudas de comida vino de afuera. Vino de afuera. Entonces, no sé qué opinen ustedes acerca de la parte de cooperación internacional en este caso en particular. Y por último, tenemos... y ya podemos redondear con la pregunta es ¿qué aprendizajes puede haber
para lo que está pasando hoy en Providencia. Yo creo que con eso ya terminamos. ¿Quién quiere meterse a la parte de cooperación internacional, hermano? Sí, pues bienvenida, ¿no? Yo pensaría que en un momento en que nos pensamos planetariamente y más ahora en la crisis del COVID, pues creo que es una oportunidad, como ya se ha dicho. Lo que coloca una seguridad sobre ello es tener muy claro cuál es el propósito sobre el cual se usa, digamos, esos recursos y no perder la autonomía. Eso también para recursos nacionales, a veces mucho más complicados y mucho más exigentes, pero yo he perdido cosas y otras he ganado en defender la autonomía de uno como curador, ¿no? En mi tarea de investigador y de montar museos. Es que uno no le hace tarea a nadie, son las investigaciones. Claro, yo creo que lo que tú dices es muy importante, que es aprender a decir que no en ciertos casos. No toda ayuda por ser internacional o nacional es buena o relevante. A veces es tan complicada que termina siendo más onerosa la ayuda, pues recibir la ayuda que no recibirla. Entonces, ahí para da la libertad de trabajar para no estarle haciendo la tarea a nadie. Pero los diálogos, sin duda, de instituciones generosas que apoyan frente a un planteamiento coherente, juicioso de presentar un proyecto, hay muchas posibilidades. Bueno, Caro, y tú, bueno, que eres sanandresana, además, que ya te tocó limpiar los estragos de un huracán, ¿qué lecciones aprendiste tú que aplicarías ahora para San Andrés y Providencia? Lo estábamos hablando ayer en la pre-charla, ¿no? Claro, no, ahorita pues lo que he podido observar también es como hay mucha gente que quiere ayudar en Providencia y en San Andrés, pero entonces hay que saber dirigir bien como todas esas ayudas y todo ese apoyo que se pueda representar ahorita en la reconstrucción total de la isla y de las afectaciones que también tuvo San Andrés. Pero en el caso de Providencia, creo que es una población también bastante particular porque en algunas ocasiones también como que se ha sentido lejana al territorio colombiano de alguna u otra manera o abandonada pues por diferentes problemas, no sé, geográficos o políticos, pero es como una oportunidad como de volver a reenlazar ese patrimonio que se tiene y que de pronto es un poco desconocido, así como puede significar pues cualquier patrimonio dentro de Colombia como tal, continentalmente hablando. Y hacer un trabajo con la comunidad, que es la que más conoce su cultura, que es la que más conoce su patrimonio, que es la que tiene pues todas las historias como por contar y por volver a construir un territorio que les sea específicamente propio, pues que se sientan bien ellos, ¿no? Esa sería como algo que se debería tener bastante en cuenta ahorita en la reconstrucción y pues tener además de eso todas las precauciones también porque pues los momentos de crisis, como bien hemos dicho, van a seguir sucediendo y cada vez la crisis climática pues también un poco más, esto nunca había sucedido. Hablando con mis papás, nunca habíamos visto un huracán de esta categoría atravesando San Andrés y Providencia y pues eso es como una alarma, ¿no? Que hay que poner y que hay que empezar a pensar a futuro en ese sentido. De acuerdo. Vale, muy bien. Muchas gracias, Germán, Caro, Ciro. Yo A creo que ustedes por la invitación, muchas gracias y muy interesante las productiva charlas. esta caja de experiencias. Les recuerdo a todos que tenemos la siguiente el miércoles 9 de diciembre a las 5 p.m. Por este mismo canal, por así decirlo. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas, a todos los asistentes, a Caro, a Ciro, a Germán. Y bueno, espero que nos sigan siguiendo con ICOMOS Colombia. Gracias a ESID por los fondos para estas charlas. Y bueno, que todo el mundo tenga muy buena tarde. Hasta luego. Bueno, hasta luego y muchas gracias. Y qué rica conversación con ustedes. Vale, hasta luego. Rica. Chao. Carolina, Santiago, hasta luego.